bueno, yo creo que ya podemos empezar. Arquitectos son 60 personas, o sea que 59, o sea que están 55, 54 alumnos. Bien, comparto pantalla entonces. Dale. A ver un segundo que cierro esto. Vale. Toda la pantalla. Compartir. Bien. Listo. La clase de hoy vamos a ver ediciones en Photoshop, las partes que nos faltan a rasgos generales. Siempre hay mucho más para investigar en Photoshop, pero a fines de práctico vamos a ver esta parte de ajustes de capa y máscaras. ¿Quiere comenzar a grabar, Luis? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien, Andrés. Bueno, en este ejemplo de esta imagen me gustaría comenzar a mostrarle los ajustes de capa, que son acciones no destructivas que nos permiten editar la imagen, ¿sí? Yo tengo para editar desde la parte superior, desde el menú. Andrea, empieza ahora. Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy viendo ajustes de capa, que son acciones no destructivas dentro de lo que podemos editar en Photoshop. Hay formas de editar la imagen de manera permanente desde el menú de imagen y desde ahí se pueden hacer varios ajustes. Sin embargo, a los fines prácticos de pruebas de color, etcétera, podemos trabajar con los ajustes de capa, ¿sí? Entonces, seleccionando una imagen que queramos editar, vamos a ir a los ajustes de capa, que está en la parte inferior, y puedo elegir varias opciones dentro de lo que son ajustes. Por ejemplo, editar el brillo y el color, el brillo y el contraste, aumentando mayor porcentaje de brillo o mayor porcentaje de contraste, ¿sí? O automatizar y corregir imágenes, si fuera el caso. Ahora están trabajando ustedes con archivos PDF editados en Photoshop, pero también puede ser el caso de que ustedes en la próxima materia trabajen con render y quieran editar el render. Así que de esta manera pueden ir aplicando los ajustes de capa. Hay otro tipo de ajuste, fíjense que acá puedo cambiar también, por ejemplo, el tono o la saturación de la imagen. Puedo ir variando los tonos dentro de la paleta de colores, siempre en el panel que está a la izquierda, puedo cambiar la saturación e ir editando de tal manera que me quede conforme con la edición. Si hay algún ajuste de capa que no me convenza, puedo seleccionarlo con el botón izquierdo del mouse y llevarlo al icono de tachito de basura y simplemente eliminar el ajuste de capa. Esa es la ventaja, que yo puedo ir aplicando variaciones y la imagen original permanece intacta, cosa de que yo pueda seguir explorando las ediciones. Puedo también invertir colores, sobre todo cuando quiero trabajar con contrastes, es muy útil esta herramienta, o cuando ustedes quieran hacer pruebas de edición de quizás una fotografía de una maqueta física y quiera lograr distintos resultados. Entonces, cada una de estas ediciones me da diferentes posibilidades. A ver, dentro de lo que sería este ajuste de capa, puedo ir a la escala de blancos y negros, aplicarle filtros de fotografía, mezclar los canales y hacer muchas otras ediciones más como posterizar. Entonces, una simple imagen va cambiando según los ajustes de capa que aplique. Fíjense en que también tengo la opción de ir apagando cada una de las capas, como pasa en el AutoCAD, y ver las ediciones que voy generando. Por ejemplo, desde esta que trabajé en escala de grises, y ver cómo era la original para poder trabajarla. Bueno, esto en cuanto a ajustes de capas. Ahora me gustaría mostrarles qué pasa cuando yo quiero trabajar con una paleta específica de colores. Yo les comentaba que puedo ir al buscador y buscar paletas de colores. O hay aplicaciones que ya me las generan las paletas de colores. Y yo tengo una imagen que acabo de generar y quiero trabajar con esa paleta de colores. Puedo ir al buscador, buscar alguna paleta que sea de mi agrado, descargar la imagen y comenzar a hacer pruebas en Photoshop. Les muestro un ejemplo. Voy a abrir un archivo, voy a buscar una imagen que tenga acá para hacer la prueba. Por ejemplo, bueno, esta de acá.
este cuento. Estas son imágenes que descargué de prueba de una página que se llama Pexel, que es bastante útil. Pueden descargar fondos de pantallas, etc. Bueno, ahora tengo este ejemplo y voy a cargar mis paletas de colores. Quiero hacer prueba de variaciones de distintas tonalidades. Entonces voy a crear una capa que voy a llamar paleta 1, por ejemplo, y voy a extraerla de las que descargué. Entonces voy al menú archivo y comienzo a cargar las paletas para hacer la prueba. Esta es una primera paleta de colores. Ustedes van a elegir si son distintas tonalidades dentro de un mismo color o si son colores contrastantes, armónicos. Acá recurrimos a lo que vendría a ser la teoría de color que ustedes vieron en morfología. A esta imagen que inserté, que es la paleta, le voy a poner paleta 1 y esta de acá simplemente la elimino. Esta es mi imagen original. Voy a crear otra paleta más para mostrarles la prueba, cómo queda. Agrando un poquito la imagen para que ustedes la visualicen mejor. Voy a traer otra. Por ejemplo, esta. Y la llevo simplemente con el comando desplazar a la imagen. A ver si me deja. Voy a crear una nueva capa. Traigo la imagen. Y ahora sí, la desplazo. Tengo paleta 1. Vamos a crear una capa. A ver. Ah, ya sé. Quedó bloqueado. Ahora sí. Abro y traigo la paleta. Tengo que revisar que por ahí las ediciones no tengan el candadito de bloqueo para que me permita editar. Si no, no voy a poder hacer la prueba. O traer otra paleta para poder trabajar. Tienen algunas páginas como Pinterest y otras más que también me permiten trabajar con diferentes paletas. Esta paleta le pongo denominación paleta 2. Bien. Y lo muestro un poquito más grande acá. Bien. Esta imagen original lo que voy a hacer es duplicarla para mostrar las pruebas de color que voy a generar. Voy a dejar una original y voy a duplicar con el botón derecho del mouse en la opción duplicar capa. Y van a tener diferentes nombres. O puedo colocarle una denominación para simplemente mostrar la prueba. Y este es el original. Bien, de la original apago y trabajo con la primera imagen de copia, la imagen 1, y voy a ir a la opción de imagen, ajustes, y en ajustes tengo la opción de igualar color. En igualar color me va a mostrar cuál es la imagen que estoy por trabajar, que es esta, que me visualiza en miniatura, y lo que le voy a pedir es que me haga la prueba de colores de la paleta 1 que acabo de cargar, que es la que estoy visualizando en pantalla. O la 2 si fuera el caso. En este caso la 1. Y pongo OK. Cuando hago eso, me hace una prueba de color según lo que le acabo de generar. Fíjense en acá. Voy a apagar esta. Y lo que me está mostrando es la imagen que acaba de cambiar para igualar los colores a la paleta de color. La paleta se puede simplemente apagar y no pasa nada. Y acá me muestra el contraste que yo tengo con la original, para mostrar la prueba de color. Las pruebas de color van a variar según el tipo de paleta que yo elija. Ese es el primer ejemplo, pero siempre me va a pedir de condición que genere una paleta como una capa para poder igualar la capa. Ahora voy a mostrar de nuevo el ejemplo con la otra imagen. Entonces, voy a la imagen copia 2, voy al menú imagen, busco la opción vamos primero a la capa, la voy a visualizar, y ahora sí, cuando la tengo visible, voy a imagen, ajustes, igualar color, y voy a elegir que la edición sea sobre la paleta de colores 2.
Entonces automáticamente ya me la cargo a la paleta y hizo la prueba de color. Se pueden cambiar porcentajes de luminancia, de intensidad de color, la transición, y a medida que yo vaya modificando los parámetros voy viendo modificaciones sutiles en la imagen, ¿sí? Así que así puedo ir haciendo variaciones de color. ¿Para qué es útil esto? Si ustedes quieren hacer una composición de diseño gráfico y están trabajando con una paleta específica, los render o la imagen resultante puede tener esta variación de paletas de colores. Este es el ejemplo de la aplicación de la paleta 2 y este es el de la paleta 1. Y esta es la original, para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que voy generando y probando, ¿sí? Como les contaba, las posibilidades de paletas de colores son infinitas, porque hay aplicaciones que me generan la paleta de color en función de algunas referencias que yo les dé, o puedo descargarlas, como en este caso, y ir trabajando con esas variaciones según la composición que quiera hacer en la lámina de arquitectura. Es muy útil para láminas de concurso, para láminas de presentación final de taller, etc. Ustedes van a ir viendo las aplicaciones. Entonces, esta es una forma de trabajar con paletas de colores. ¿Qué pasa si yo tengo alguna paleta y quiero clonar un color para copiar algo? A ver, supongamos que estoy en la capa 0, voy a crear una capa nueva y le quiero insertar una persona, pero que la persona tenga un color específico dentro de una paleta de colores. Si no, voy a prender la paleta. Tengo una opción acá en Photoshop para clonar un color, que es el gotero o cuentagotas, ¿sí? Con la letra I y latina puedo seleccionar cuál es el color que yo quiero clonar. Fíjense que acá ya me cambió el muestrario de color y me está mostrando que yo estoy seleccionando. Entonces, si yo después quiero aplicar un pincel, acá tengo un pincel justo de un árbol, con ese color específico, fíjense que me lo va a generar con ese color que acabo de clonar. Si voy de nuevo con el cuentagotas y selecciono otro color dentro de la paleta, y después voy al pincel para mostrar que quiero hacer otra variación dentro del uso del pincel, puedo trabajar con distintas tonalidades sin mayores complicaciones. Fíjense en acá, me está clonando ese color. Y todos los pinceles que ya habíamos generado personalizados la clase pasada pueden tener también un color específico dentro de la gama de tonalidades que yo elija. Por ejemplo, vamos a desplazarnos este amarillo y puedo elegir también, acuérdense, en variaciones dentro de lo que es el pincel también. Según lo que haya elegido para mostrar la aplicación de estos complementos. Dentro de la misma paleta, siempre con cuentagotas, puedo ir clonando y visualizando esto. Que acuérdense que la paleta, como es una capa diferente, la puedo apagar y prender y ir viendo los resultados que estoy generando, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la edición de color por paleta. Avísenme si voy rápido o si vuelvo a repetir alguna de las acciones que acabo de hacer. ¿Se va entendiendo? ¿Esto se pide en el práctico, Andrea? Lo de la paleta de colores es una propuesta que les fue agregando, porque en entregas pasadas veíamos que había mucha imagen general que no concordaba o no tenía armonía. Entonces lo que le propongo en el tema de la paleta de colores es que puedan experimentar, si tienen dificultad para combinar colores, de hacerlo de esta manera porque es más sencillo, ¿sí? Es una herramienta de edición de imagen, de trabajo, sin mayores complicaciones. Muy bien. Bueno, hay una herramienta que es muy útil, que me quería mostrar, que yo les mostraba la vez pasada, que se podían crear pinceles. Pero también Photoshop me permite, por ejemplo, insertar árboles dentro de lo que tiene la galería de Photoshop. Les muestro dónde. Tengo la opción de menú filtro, y en filtro hay una parte que se llama interpretar. Y en interpretar tengo la opción de insertar un árbol, que el mismo programa me permite editar o generar, ¿sí? Para no tener tantas complicaciones por ahí cuando se inserta una imagen y tiene todo el borde blanco, etc. Entonces, cuando voy a este filtro de interpretar árbol, me va a pedir que yo le seleccione qué tipo de árbol quiero incorporar. Ustedes este tipo de incorporación de árbol lo van a hacer según, obviamente, el contexto donde quieran insertarlo. Nuestros árboles autóctonos no están acá, pero podemos ver alguna edición que sea similar a alguno de los árboles autóctonos o las especies foráneas,
con las que trabajamos, por ejemplo, un lapacho, este no es un lapacho, puede ser similar de estética a lo lejos, pero no es un lapacho, es una flor de cerezo japonés. ¿Qué ventajas tengo con este uso? Que yo puedo ir editando la dirección de la luz, la cantidad de hojas, la altura de las ramas, el grosor de las ramas, ¿sí? Y puedo elegir que sea una hoja predeterminada o cambiar esta opción y también va modificándome el menú al elegir yo otro tipo de hoja, ¿sí? Si son hojas compuestas, si son hojas simples, etc. Si yo la voy a colocar de forma aleatoria o no. Fíjense que el cuadrito me va mostrando todas estas opciones y me da la opción de insertarlo. Cuando lo inserto de esta manera, fíjense que lo insertó sobre el mismo fondo. Puedo convertirlo en una capa normal para después poder editar y que el fondo me quede transparente, ¿sí? Entonces ahí tengo la opción de generar este arbolito, que también ustedes lo pueden guardar como PNG y lo tienen para otros tipos de archivos. Hago la prueba con uno más para mostrarles esta aplicación. Toda la galería de vegetación, de personas, de vehículos, ustedes pueden personalizarla. La mayoría de los diseñadores buscan tener algún tipo de galería que sea exclusiva, entonces de esa manera después pueden mostrar su gráfica personalizada. Entonces, tengo el filtro, interpretar, árbol, busco otro tipo de vegetación. Voy a elegir acá. En La Rioja muchos lugares utilizan palmeras. La palmera, con muchos colegas pensamos que no es un tipo de vegetación que sea propio o una especie que se adapte bien acá a la ciudad, porque aparte no ofrece sombra, pero bueno, hay criterios. También tienen palmeras para insertar. No es recomendable para La Rioja. Entonces acá tengo otro tipo de árbol. Puedo ir haciendo distintas pruebas como les mostraba, cambiando el tamaño de la hoja, quizás haciéndolo más grande, más pequeño, y de esa manera ir cambiando la configuración. Cuando ya están conformes ustedes con la configuración, entra una capa nueva, directamente lo inserto, ¿sí? Y van haciendo la composición que ustedes busquen hacer en Photoshop para poder trabajarlo. ¿Se puede editar el tamaño de este elemento? Sí, con la opción que teníamos desde siempre, menú edición, transformación libre, o las teclas control más la tecla T. Y de esa manera, con el Shift presionado, se escala proporcionalmente. Cuando ustedes están conformes, simplemente tildan, hacen clic sobre la tilde y ya tienen un árbol inserto desde Photoshop, ¿sí? Les quería mostrar esta alternativa porque tienen varias facilidades pues, para trabajar. Eso en cuanto a la inserción de elementos dentro del mismo programa. Pueden hacerlo con PNG, JPG o de esta manera, a la incorporación de árboles. Bien. Vamos a ver el tema de filtros. Ya no nos quedan muchos temas pendientes, es más, me gustaría ver cómo están trabajando ustedes y si tienen dudas concretas sobre algo en particular. Acá les quería mostrar, antes de seguir avanzando, que hay muchas páginas ya y muchas aplicaciones que permiten hacer este tipo de propuestas. Eso se los planteo como una inquietud para cuando hagan la composición en planta, en corte o en vista, que tenga cierta armonía la presentación, que los contrastes no sean tan bruscos, que no parezca hecho por la misma persona. O sea, la planta, el corte y la vista tienen que tener cierta combinación de colores. O sea que si trabajan monocromático con diferentes tonalidades, como los verdes, o trabajan con colores complementarios, opuestos, etc. Ahí les muestro opciones de paletas. Eso a los fines prácticos de mostrarle las propuestas que tienen para trabajar. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Esos archivos que estás mostrando, ¿dónde los sacaste? Los fui buscando, por ejemplo, dentro de lo que es paleta de colores en el buscador. Ajá. Y si quieres, después ya se los comparto a los chicos. Sería bueno que o por lo menos que lo dejes anotado en dónde lo pueden buscar ellos. Hay un alumno ha hecho una pregunta, dice Sí. si el estilo de la fachada y la planta tiene que ser realista o podemos elegir otro estilo. No sé qué significa con realista, no sé si Pueden elegir otro sería estilo. una fachada igual que la que tienen en la casa, ¿no? Sí puede cambiar, ¿no es cierto?
Sí, pueden elegir su propia estética siempre y cuando veamos los archivos, note que la edición es hecha por ustedes. A ver, les muestro algún ejemplo dentro de la pregunta. Esta sí puede ser realista. A ver, denme un segundo. Acá. Estos son los ejemplos de aplicación. Yo les mostraba que tienen para trabajar de manera realista, como este tipo de plantas, ¿sí? Que buscan que las texturas o los colores sean lo más real posible, incluido un entorno, ¿sí? El entorno urbano. O hay algunas que son abstracciones. A ver si muestro acá alguna abstracción. Que son por ahí planteos más monocromáticos o artísticos, como este caso de esta planta, ¿sí? Que por ahí fusiona un poco de realismo con una imagen más de ilustración. Son válidas las dos presentaciones, siempre y cuando ustedes, cuando muestren el archivo, compartan la carpeta en el Drive, se puedan ver las capas que trabajaron, sean capas de ajuste, sean incorporación de elementos. Si ustedes comparten el archivo y nosotros podemos ver que ustedes lo estuvieron trabajando, no hay problema. Este tipo de presentación o la otra que les mostraba, que es más realista. Las dos son válidas. Lo que sí es práctico tiene algunos parámetros establecidos, como por ejemplo que siempre tenga el norte, la referencia de escala, que la lámina también esté diseñada, ¿sí? Y se puede ir mostrando en función de lo que ustedes busquen representar o expresar. Esto es válido y la otra también es válido. Bien, respondida a la pregunta. Vamos a este ejemplo de filtros. Yo voy a traer una imagen. Después, si quieren, también les compartí estas paletas. Estas paletas, algunas las descargué de Pinterest, que muchos seguro que lo utilizan, y otras simplemente las descargué dentro del buscador, busqué paleta de colores, y fui descargando algunos ejemplos, por ejemplo esta, que me da la opción de descargar, y simplemente la guardo a la imagen. La guardo a la imagen dentro de lo que es el ejemplo, como PNG o JPG, según la opción que me da para descargarlo. ¿Alguno de ustedes utiliza algún tipo de aplicación para generar paletas de colores que quiera compartirlo? Porque hay muchas aplicaciones que ahora directamente uno puede cargar una foto y directamente genera la paleta de color. Y bueno, para este fin práctico de mostrarles la idea, no me llamó la atención complicarlos, pero si alguno de ustedes trabaja con alguna aplicación, la puede compartir. Pueden escribir en la mensajería o activar el micrófono. Bueno, entonces descargué esa manera. Un alumno escribió ahí en una página. Bien, gracias. Andrea, otra cosita, con respecto a los que utilizan el editor de video online, que no recuerdo el nombre que dijiste el otro día. Fotopea. Ese. Sí. Quiero saber si eso tiene los mismos atributos o no. Mire, ahí les muestro. Por ejemplo, yo voy a tener este archivo y lo voy a abrir, que es un ejemplo que estuve haciendo de paletas de colores acá en Photoshop. El archivo es un archivo PSD cuando lo guardé. Fui a guardar como y tengo la extensión PSD, PDD, PSDT, que me muestra que esa es la extensión del programa Photoshop. La ventaja que tiene Fotopea es que yo puedo trabajarlo en línea. Muestro el ejemplo para que ustedes lo vean. Algunos de ustedes no pudieron descargar el archivo el programa de Photoshop. La mayoría sí, muchos no. Pero los que no pudieron tienen esta opción, que yo voy a trabajarla directamente desde la página de Fotopea. Tengo la opción de abrir cualquier archivo. Fíjense que acá me muestra todas las extensiones que son válidas para trabajar acá. PSD, Photoshop, Illustrator, SketchUp, PDF, etc. Voy a abrir desde acá el mismo archivo que les estaba mostrando de ejemplo, para que ustedes lo puedan visualizar. A ver, acá tengo uno de ajustes de capa. Pongo a abrir. Es un archivo de extensión PSD. Lo va a cargar, va a demorar obviamente un ratito, porque va a depender mucho de los recursos de mi máquina y de mi conexión. Estoy trabajando en tiempo real, sin descargarlo al programa, porque es una aplicación que está pensada para trabajar online. ¿Cómo gana dinero el creador? A través de la publicidad que ustedes van a ver en el costado. Según el navegador que ustedes tengan, muchas de estas publicidades no se van a ver o sí se van a ver, ¿sí? Entonces, ese archivo que yo trabajé en Photoshop se visualiza igual que en Photoshop. Fíjense en acá, me aparece la página y tengo las capas, todas las herramientas que venía trabajando en Photoshop, y las capas que tengo las puedo ir apagando y prendiendo y editando igual que en el otro programa. Cuando yo genero cualquier
edición acá en Photoshop, la guardo exactamente igual que en Photoshop. Tengo la opción de guardar como archivo PSD o guardar como PDF o PNG, etc. Por ejemplo, acá voy a generar esta imagen como JPG. Elijo la opción. Me va a preguntar también las características de píxel del ancho y alto, igual que pasaba en el Photoshop, la calidad, voy a la calidad máxima, y simplemente pongo la opción de guardar. Me da, igual que en el otro programa, una opción de dónde lo quiero guardar, y simplemente la guardo. O sea que yo puedo generar un archivo en Photoshop y trabajarlo en Photopea, o el archivo trabajarlo en Photopea y abrirlo en Photoshop. No hay problemas con eso. ¿Se responde la consulta ahí? Miren, acá les muestro cómo puedo abrir más archivos, y los voy simplemente buscando, y cuando yo termino, hago la opción de guardar como pasaba en el otro programa, y no pasa nada. O sea, sigo trabajando la edición normalmente. Como les digo, todas las herramientas que tengo en Photoshop aparecen en Photopea. Por ejemplo, el goterito que yo les contaba, que tengo la opción de trabajar con alguna paleta de colores. A ver, muestro acá alguno. Bueno, es la que recién trabajé. Voy al cuentagotas que tenía en Photoshop, clono el color, me muestra la misma pantalla, lo único que sí, por ahí tengo que acostumbrarme a convivir con la publicidad que aparece en el lateral, que es la forma que tiene el creador de la aplicación para subsistir. Después, es exactamente igual que el otro programa. Por ejemplo, acá, si quiero comenzar a pintar y crear una capa nueva, las cosas están prácticamente en el mismo lugar. Fíjense en acá. Me acerco igual que en el Photoshop con Control más. O sea, prácticamente es Photoshop, pero versión gratuita. Esa es la cuestión. Si ustedes lo van explorando, ustedes después me dirán si hay diferencias o no. Pero mientras tanto, tengo también las mismas opciones, fíjense, de editar un pincel, de crearlo y de ir trabajando según lo que necesite. Así que bueno, esa es la pantalla de Photopea trayendo un archivo de Photoshop para Photopea. Cuando ya termine de editar lo que quiera editar, acuérdense siempre de guardarlo porque estoy trabajando en línea, y simplemente, como ustedes van a entregar el archivo de PSD, lo van a guardar como PSD, la imagen resultante como JPG lo van a exportar, y esa es la única diferencia. O sea, es prácticamente trabajar con Photoshop. Ahora lo cierro Photopea, me pregunta si quiero salir de la web. Sí, voy a salir de la web. Bueno, voy a Photoshop de nuevo. Tengo una imagen que quiero trabajar con distintos filtros. Acá está el otro ejemplo que había trabajado con el tema de las paletas, para ver justamente la variación de colores nada más. Ahora yo voy a trabajar esto y voy a hacer aplicación de distintos filtros. Voy a eliminar esto. Cuando ustedes quieran eliminar capas, simplemente se van purgando y ahí está el trabajo. Bueno, de esta imagen original voy a hacer una duplicación para ver los filtros que tengo. Por ejemplo, filtro 1, filtro 2, y tengo una opción de filtros ilimitadas. O sea, hay muchas opciones. Voy al menú filtro, a la galería de filtros, y acá, para que ustedes puedan visualizar la imagen original, que quizás ustedes terminan de hacer una planta o un corte y después le quieran aplicar el filtro, o quieran aplicar el filtro parcialmente para cielos, para pastos, etc. Cómo combino las herramientas va a depender mucho de mi creatividad. Lo pongo acá en un porcentaje para que ustedes lo puedan visualizar. Tengo las opciones artísticas, que me van visualizando cómo va quedando el filtro. Va a demorar obviamente un poquito en función de los recursos que tenga. Fíjense en que acá tengo por texturas, cada filtro tiene un nombre. Bueno, ustedes que son una nueva generación de las redes sociales tienen más opciones de filtro, tienen más ideas de filtro que nosotros. Así que tienen muchas opciones. Acá voy a, por ejemplo, elegir esta opción de resplandor de neón. También puedo elegir el tipo en cuanto al tamaño del resplandor y del brillo, ¿sí? Así que se va a ir modificando la imagen según cómo lo vaya editando en este lateral. Cuando estoy conforme con la edición, por ejemplo, pongo OK. Entonces ahora tengo la primera aplicación de filtro
1. Ahora voy a ir al otro filtro. A ver acá. Es el filtro que recién creé, el filtro 1. Voy al ejemplo del filtro 2. Voy a apagar el filtro 1. Y acá tengo algunos que son bastante interesantes cuando ustedes quieran mostrar ideas de proceso de diseño. Por ejemplo, en bosquejos. Siempre bájenle en el porcentaje acá de visualización para que ustedes puedan ver realmente cómo queda. Por ejemplo, si es tipo lápiz, tipo fotocopia. Para algunos procesos es muy útil mostrar la secuencia, entonces quizás esta estética me resulta bastante conveniente para mostrar lo que quiera mostrar, de simplificar las líneas, etc. Y voy a hacer una última prueba de filtro. Voy a duplicar siempre la capa para tener un original y la edición. Cosa que si no me convence la edición del filtro que estoy trabajando, pueda simplemente eliminarla y no tengo problemas con la imagen original. En el filtro 3, voy a elegir una de acá de la galería. Acá me quedó preseleccionada la que ya tenía trabajado al final. Voy a venir acá a la galería de filtros y voy a buscar dentro del trabajo de textura, si quiero que sea símil papel, símil retazos de tela, o si quiero que sea, por ejemplo, un trabajo dentro de texturas con tipo trazo de lápices pasteles, etc. En este caso me aplicó dos filtros, el filtro que tenía al principio y el filtro que estoy seleccionando al final. Si no quiero que pase eso, fíjense siempre de seleccionar cuál es el que están trabajando. Acá voy a eliminar esta capa porque se generó de la misma manera. Y cuando duplique la capa, voy a evitar hacer el error que recién tuve. Que yo lo que hice recién fue directamente elegir el primero. Al elegir galería de filtros, me generó el filtro del último que tenía en la memoria. Voy a ir directamente al panel general, y en el panel general recién ahí seleccionar. Por ejemplo, este de acá. Que según, como le digo, los recursos de la máquina es más rápido o un poquito más lento. Yo estoy trabajando desde una notebook. Hay algunos filtros muy interesantes que yo puedo, como les decía, modificar el trazo, la presión del lápiz como si estuviera pintando, o mayor o menor contraste. Entonces, de una misma imagen puedo obtener diferentes resultados. Ahí vamos viendo la diferencia entre cada uno de los filtros. Ustedes van a elegir según la combinación que ustedes busquen. O quizás yo quiera trabajar, por ejemplo, con esta imagen de acá, pero tener el cielo de esta otra edición, ¿sí? Entonces lo que me va a convenir es trabajar con máscaras de capa, máscara de capa. ¿Cuál es el concepto de máscara de capa? Que si yo pinto algo con color negro, lo oculto. Si lo pinto de color blanco, lo muestro. Si lo pinto de color gris, me genera como una transparencia. Entonces, de cualquier imagen yo puedo generar la máscara de capa, ir editando y quizás mostrando la combinación de un filtro con respecto al otro. A ver, veamos un caso. Por ejemplo, tengo este y este. Voy a trabajar con recortar, por ejemplo, el cielo de acá y mostrarlo con este otro cielo para ver el contraste. Entonces, voy a crear dentro de lo que es esta imagen una máscara de capa. Hago clic ahí y vamos a ver que toda la edición siempre está vinculada. Por eso aparece un clip, un ganchito. Y esta edición o este tipo de herramienta es una herramienta no destructiva. O sea, no va a modificar la imagen original, sino lo que estoy haciendo es editar dentro de la máscara de la capa. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a elegir un lápiz, un pincel, una dureza específica. A ver, por ejemplo, este. Ustedes van a elegir qué pincel quieren trabajar. Y cuando eligen el pincel y el tamaño del pincel que están buscando, cuando estoy dentro de la capa de ajuste, si está de color negro, lo que hace es editarme y mostrarme lo que está por abajo de la capa, ¿sí? Entonces me muestra lo que tengo en filtro 1. Voy a ir con signo más. Y esto me da muchas posibilidades, porque si yo estoy trabajando de manera artística, el pincel va a quedar
con la característica que yo busqué para poder hacer el recorte. Me muestra lo que estoy por debajo. ¿Por qué? Porque dentro de la capa, cuando yo tengo la tecla Shift y el botón derecho, el botón izquierdo del mouse me va mostrando las características de la capa. Puedo aplicarle transparencias a esta máscara de ajuste y voy mostrando la edición según lo que busque. Hay muchas ediciones de acá. Yo no suelo trabajar con muchas máscaras, pero reconozco que es una herramienta muy potente para poder hacer ediciones complejas y que tienen resultados bastante agradables a la vista. Esto lo estoy haciendo con el pincel. Estoy pintando de color negro dentro de la máscara, acá me hace una visualización, y me muestra automáticamente lo que tengo por debajo. Cuando yo trabajo con diferentes pinceles, por ejemplo este, que tiene una formita de hojas, me va a hacer un recorte que respete esa forma de pincel. O supongamos que yo quiera colocar una persona, pues estoy con el pincel activado, me va a generar con esa forma el recorte. Entonces, para publicidad o cuando estoy editando render y quiero hacer superposiciones de capas y ediciones más interesantes, esta forma de editar es bastante agradable. Si yo trabajo en colores grises dentro de la capa, me va a mostrar como transparencias. A ver, voy a elegir acá otra capa, mejor dicho, otra opción de pincel, y fíjense que me va mostrando como en transparencia la superposición de las dos cosas, de la imagen de arriba y la imagen de abajo. Si es blanca, el blanco el trazado dentro de la capa, significa que es todo visible, pero si es dentro de la tonalidad de los grises, me queda transparencia, ¿sí? Entonces puedo editarlo de esa manera. Bueno, estoy mostrando acá un ejemplo de cielo, pero puedo recortar varias cosas. Por ejemplo, si trabajo en esta otra capa, apago y trabajo estas dos, puedo recortar quizás con el lazo poligonal y mostrar qué es lo que quiero enfatizar. Si quiero ocultar todo un bloque de edificios y mostrarlo de abajo, en otro color, no puedo hacer. Si voy dentro del color negro, dentro de la capa, acuérdense siempre de aplicar la opción de máscara de capa y recién ahí hacer el recorte. Ahí estoy seleccionando con lazo poligonal un bloque que quiero ocultar, para que me lo visualice de la parte de abajo con el otro filtro. Entonces, ahora que tengo recién la máscara de capa, ahí recién lo voy a poder editar. Fíjense siempre de estar en la capa que están buscando para que después se visualice el de abajo. Cuando hay algún problema de capas, también pueden eliminarlos con el tachito de pintura y ahí pueden trabajar mejor. Esto de los filtros o capas, ustedes lo van a ir manejando en función de lo que ustedes vayan necesitando trabajar, ¿sí? Para visualizar una cosa u otra. Bien. Les muestro del otro archivo. Había hecho una prueba de ajustes de capa, pero con otro tipo de geometría. A ver, vamos a ver desde acá. Tengo este cielo. Y lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es eliminarle toda esta parte de acá azul y trabajar con otro color. Entonces, si yo quiero trabajar con otra tonalidad de cielo, por ejemplo esta, me conviene trabajar en capas diferentes y trabajo con el ajuste de capas. Entonces esta la llevo acá y voy cerrando las imágenes que ya no necesite. Bien. Voy a editar el tamaño del cielo según lo que necesite. Pongo a establecer y lo llevo a la ventana para poder trabajar. La capa 1, que sería el nuevo cielo, lo voy a llevar. A ver, vamos a cambiar acá imagen base. Tengo que cambiar el orden de la capa para poder justamente editar. Entonces, tengo esta imagen, que es todo este conjunto de edificios que tiene una forma orgánica, y tengo un nuevo cielo que quiero editar. Entonces, cuando selecciono esta nueva imagen, voy a la opción de máscara de capas, creo la capa, selecciono con el pincel mágico, la varita mágica, la tecla W,
Y ahora lo que voy a pedir es que me muestre o me oculte todo el cielo que tengo en color celeste y me lo muestre en color, el color de base que acabo de guardar. Que trabajé con un pincel, lo estoy pintando de negro dentro de la capa y así puedo trabajar la superposición de diferentes elementos. Entonces la capa que tengo es esta, que lo utilicé para generar este recorte. Si trabajo con pinceles, el problema que puedo tener es que tengo que aprender a controlar el calibre del pincel. Con la varita mágica no tengo tanta complicación, porque simplemente selecciono el contorno y pinto de color negro para que la capa se muestre. Entonces ahí tengo la edición de la capa, que me va a editar superponer diferentes cosas. Ahí estoy cambiando o editando algunas características, como por ejemplo el radio, y ahí tengo la superposición de dos cosas, de la imagen original y de la capa de abajo. O suavizarle, aplicarle mayor contraste, etc. Todas las capas también de las máscaras de capas se pueden eliminar, se pueden clonar, etc. Acá lo que hice simplemente es seleccionarla y tengo un cielo diferente para esta propuesta de imagen. Bien, esos son los contenidos que quería mostrarles para hoy. Cuando ustedes vayan a entregar el práctico, acuérdense siempre de guardar el archivo cuando tenga rótulo, norte, el ISO logotipo, el pincel personalizado, etc., con la opción de PSD, porque va a tener un nombre, trabajo práctico 2, pero antes de poner el trabajo práctico, acuérdense de colocar la comisión, nombre y apellido, y recién el trabajo práctico número 2 de Photoshop. Le colocan la extensión que corresponde y ponen guardar, cosa de que todos los profesores podamos ver cuando ustedes comparten el archivo todas las capas y todos los elementos que fueron incorporando. A su vez lo guardan como, o mejor dicho, lo van a exportar, guardando una copia como JPG, ¿sí? Para que el resultado que trabajé tenga también un nombre. Y acá pondrán ustedes imagen 1. Por ejemplo, voy a elegir que tenga una buena definición de imagen. Fíjense en si por ahí tengo limitaciones con el campo, ya les voy a contar cómo podemos trabajarlo. Ahora esta imagen va a pesar 7,4 megas, va a tener una muy buena definición de imagen. Entonces voy a guardar los archivos en PSD y JPG. Repasando lo que pedíamos en el práctico para entregar la próxima semana, evaluamos con los profes, con toda la cátedra, el diseño general de la lámina, que tenga un rótulo, que tenga escala, que tenga norte en el caso de la planta, que la configuración de papel sea una hoja A3 o A4. Va a depender del diseño o cómo hayan hecho ustedes la propuesta de una lámina, por ejemplo, planta, y la otra lámina, vistas y cortes, o quizás en una sola entre todo. Depende mucho del diseño gráfico de ustedes. Que tenga un logo de autoría propia significa que va a tener las iniciales de ustedes como nombre y apellido para mostrar. Eso lo vimos en la clase pasada cuando vimos pinceles personalizados. Recuerden que en este caso van a elegir ustedes que la imagen que ustedes estén trabajando tenga capas de ajuste o máscaras de capa, trabajo de incorporación de texturas, como ya les mostramos en la primera clase, los pinceles personalizados que pueden incorporar ustedes de escala humana, de vegetación, de vehículos, sean PNG, JPG, para hacer el collage, sea estilo realista o estilo ilustración. A este tipo de plantas le llaman plantas humanizadas por esa impronta que tiene. En cuanto a la fachada, recuerden ustedes que la fachada tiene que ser expresiva también, así que van a aplicar todas las herramientas que estuvimos viendo, color, textura, transparencias, el texto, no se olviden de colocar la denominación fachada o vista, elegir las imágenes que te presenten, sean vectorizados, sean imágenes con transparencias, etc., para hacer una composición armónica. No se olviden que las vistas parten del dibujo de la planta de la documentación técnica. Así que quizás ustedes no tengan acá el tanque de reserva a la vista, pero tengan un volumen que muestre que ese tanque de reserva está escondido, pero que aparece en la fachada. En el corte pasa exactamente lo mismo. Vamos a considerar una composición general
¿sí? Ese collage va a tener una representación. Si yo marco el corte, no se olviden también de marcarme en la planta, aunque sea con algún tipo de simplificación, cuál es el sentido del corte, ¿sí? Tanto a mí como a los profes. Considerar la composición general de ese collage, incluyendo, como les contaba, imagen, la escala gráfica, la estética, la colorimetría que les planteaba es según la paleta de colores que ustedes propongan. Pueden ser colores cálidos, fríos, monocromáticos. La propuesta es libre. Y como les mostrábamos cada uno de los profesores en las devoluciones, hay un concepto de graficación. Si bien es cierto que este tipo de expresión es más artístico, sí o sí dependemos de que el dibujo de base respete las normas de gráfica. Entonces también evaluamos en este concepto, y por eso ustedes van a ver en la rúbrica que aparecen todos estos criterios y los niveles de cumplimiento alcanzados por ustedes, ¿sí? Acuérdense del trabajo de primer plano, segundo plano, tercer plano y la escala. Entonces, para entregarlo, ustedes van a generar una carpeta de trabajo que va a tener un nombre específico y ustedes van a guardar toda esta carpeta en el Drive, en su Drive de Gmail. Entonces van a compartir en el campus tanto la imagen como en comentario o de alguna manera en entrega el link del Drive para poder ver los archivos en PSD y las imágenes resultantes en JPG. Bien, esa sería la clase de hoy. ¿Cuántos archivos son? ¿2, entonces? Tengo los archivos. No, más Miren, son. el PSD, Es uno. que es el archivo base, ¿sí? Sí. Y después las imágenes resultantes que van a ser JPG. Van a ser ¿Cuántas? 2 imágenes según la cantidad de láminas. Si van a ser una lámina o 2 láminas. O sea, con 3, porque yo tengo que dejar abierto cuántos archivos son. ¿Vos 3, dice vos, más o menos al final? Y el archivo, sí, si el archivo PSD, que es este, es muy pesado, colocar el link desde el Drive, para compartir por Drive, Claro. ¿sí? Pero las imágenes JPG sí o sí las pueden compartir por campo. Nada más que necesitamos ver el archivo PSD para dar fe que la entrega. O sea, se hicieron No, ustedes yo decía porque ahí para cargar archivos tengo que poner una cantidad de archivos. Si pueden, son 3 archivos, Luis. Si no, son las 2 imágenes resultantes y en comentario el link del Drive para poder compartir la carpeta que va a tener ordenado el archivo que hayan trabajado y las imágenes resultantes. Pues tiene que aparecerle este archivo PSD y después las imágenes que hayan resultado de ese ejercicio. Ah, o sea que son... Son 3. 3 Archivo PSD y 2 JPG. Pero no tenés la planta, el corte y la vista, ¿no son 3 más? Claro, pero eso va a depender del diseño gráfico de los chicos, porque capaz que en una sola hoja hacen planta, en otra hoja hacen vista y corte. Por la duda voy a dejar 5 archivos, ¿puede ser? Bueno, ¿está bien? Por las dudas... ¿Todos saben manejar cómo se comparten archivos desde el Drive? No sé. Sí, profe. A ver, perfecto. Todos saben, ninguno tiene dudas. Si alguno tiene dudas, me avisa para que lo veamos ahora cómo van a compartir el archivo de Drive. Si no hay dudas, ahí yo terminé con el teórico y ustedes me... Lo que sí, André, que es importante, que no le pongan seguridad, digamos, al Drive, porque si no, después nosotros cuando vamos a corregir, hasta que ustedes no le dan la aprobación, no lo podemos hacer. No se olviden eso. Claro, compartir para cualquiera que tenga link. Aparece ahí. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta o alguien que quiera mostrar? Andrea, ¿por qué no podés explicarle ahí cómo hacer para enviar un archivo así en las condiciones que pide Carlos? Porque hay que pedir permiso, a mí también me pasa lo mismo a veces. A ver, voy a ir, por ejemplo, a Gmail. Veamos ahí, a ver si puedo. En Gmail voy a ir a la opción de Drive. A ver. Acá tengo un Drive. Bien. En Drive yo voy a tener carpetas. Yo voy a ordenar esta entrega en una carpeta específica o voy a cargar, por ejemplo, una carpeta. A ver, voy a mostrarles desde este ejemplo. Voy a crear una carpeta que se llame entrega TP2. ¿Sí? Yo voy a tener mi archivo Photoshop. Voy a tener resultado de las láminas. Acá voy a mostrar, por ejemplo, dos
Dos imágenes que no son de la entrega, pero bueno, para que ustedes vean. Mi archivo y mis imágenes resultantes. Dentro de la carpeta entrega 2. Entonces ahora voy a cargarla en el Drive. Voy a venir acá, voy a subir una carpeta dentro del Drive. Voy a elegir la carpeta que quiero compartir. Me dice que son 3 archivos, pongo que sí, que los cargue. Va a demorar un ratito, a ver si se cargó. A ver. Bueno, por lo visto es esta, la carpeta de entregados. Entonces ahora lo que voy a hacer es gestionar cómo lo voy a compartir. Está cargándolo, por eso no me lo termina de mostrar. Voy a poner que continúe con el archivo. Fíjense que ahí me lo está cargando, dice que va a 2 de 3 partes. A mayor cantidad de elementos en el archivo, mayor peso. Y una vez que ya tengo cargado la carpeta completa, voy a poner que me comparte el link. A ver si ya termina. Está cargando. Sí. Está lerdo. Mi conexión hoy no está tampoco tan fluida. Bueno, no importa. Bueno, cuando termino de cargarlo, ahí me va a dar la opción de compartirlo. Que yo pueda compartirlo con cualquiera que tenga el link de esa carpeta. Ahí vamos con 2 de 3. Si no, voy a elegir otra carpeta para mostrarle de ejemplo. Y tengo la opción acá de compartir. Esa es otra carpeta, no es la que recién acabo de cargar para mostrarlo. Selecciono la carpeta, botón derecho del mouse, compartir, copiar enlace o compartir. Y acá puedo colocar que sea cualquier persona con el enlace. ¿Sí? Más que como comentador o editor, simplemente como lector o colocan ahí como está preseleccionado. Entonces elijo que la carpeta tenga acceso a cualquiera que tenga link, porque posiblemente lo vea el arquitecto Luis Carrera, o el arquitecto Alonso, o el arquitecto de la Vega, o yo, o la arquitecta Silvia Maya. Copio el enlace, y una vez que está hecho esto, pongo hecho, y comparto el enlace donde lo vaya a subir, que en este caso va a ser en el campus. O sea, yo tendría que ir al campus y en comentario copiar el enlace. Acá no tengo como para compartirles el enlace, pero el enlace que se genera tiene este acceso directo con la tecla Control B, que ustedes lo van a hacer no por casilla de correo, sino por campus virtual. Pero lo importante es que cuando ustedes coloquen esta opción de compartir, diga compartir con cualquiera que tenga el enlace. Eso es todo, para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Bien. Ahí con eso estaríamos listos. ¿Alguna consulta antes de que termine? Vamos a cortar la grabación. Bueno, cortamos la grabación. Para que no sea tan... Está. largo. ¿Alguno quiere Creo compartir que pantalla? ¿Compartir yo? Tengo 2 consultas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, dejo de compartir La primera pantalla yo y comparto usted. No, pero es más de la consigna, digamos. La primera es en el caso del rótulo. Sí. Quería saber si utilizamos el rótulo que sale en la infografía, digamos. No, es libre el rótulo, siempre y cuando tenga el contenido, Ok. es libre. Lo que sí les pido que coloquen los datos básicos como la universidad, la carrera, la materia, la cátedra completa, y de ahí su nombre completo. Ok. Bien. Gracias. ¿Cuál otra consulta? Y la otra consulta era sobre el logo este de autoría propia. Sí. ¿Cómo es que lo deberíamos hacer? Porque en mi caso no pude asistir a la última clase, pero se me ocurren maneras distintas de hacerlo. Digamos, en mi caso yo tengo conocimiento de lo que es Illustrator y podría ejecutarlo directamente a lo que vendría a ser en Photoshop. Sí, se puede hacer.
Si no, lo que les había mostrado, simplemente ustedes van al comando texto, colocan su nombre y apellido o sus iniciales, ¿sí? Acá estoy haciendo algo muy sencillo como para que lo vean nada más. Van a tener ustedes algún tipo de recuadro, logo libre. Yo les mostré de esta manera para trabajarlo. A ver. Está habilitado el micrófono, no sé si usted, Luis, ¿me escucha? Ya lo corro. Bueno, acá muestro algún ejemplo muy sencillo como para que se note cuál es la idea de la autoría o del logo. Es esto. Ustedes lo van a hacer más bonito con un diseño específico, lo van a cargar al pincel para que cada una de las láminas tenga ese sello que es el nombre y el apellido, ¿sí? Lo definí al pincel, logo o autoría, ¿sí? Y cuando yo quiera insertar nuevamente en la imagen que haya trabajado recién, voy a venir con una capa nueva, que se llame logo, y simplemente lo voy a insertar. Voy a fijarme que el color que elija me permita visualizarlo y el tamaño que sea un tamaño acorde a la composición general. Y simplemente es eso, que la imagen de ustedes tenga un logo o un nombre y apellido. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien. Si usted lo quiere importar de Illustrator y quiere generarlo como pincel personalizado, es válido. Puede ser tan atractivo como ustedes lo quieran proponer. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿O alguien que quiera compartir pantalla y dejo de compartir yo? ¿Alguien más? Aprovechamos ahora si nos despejamos las dudas y las clases de consulta no son tan largas. Piensen que tienen una semana y un poquito más, pero una semana para entregar el trabajo completo. ¿Alguien más quiere consultar o terminamos la clase? Por mi parte, no, profe. ¿No hay ninguna duda? ¿Tiene usted para compartir el archivo? Para ir viendo el avance. ¿Sin vergüenza? No, profe, por el momento no. Ah, sí, ¿Alguno? profe, tenía otra duda. ¿Cuál? Con el tema de la planta, yo quería hacerle modificaciones, digamos, para tener un mejor resultado cuando ya vayamos a hacer el fotomontaje este. ¿Es posible? En el caso de caminerías, más que todo eso. Todo el exterior ustedes son libres de diseñarlo con el criterio que tengan ustedes como diseñadores, porque van a hacer justamente una propuesta de jardinería, o sea, de paisaje, sea que le coloquen arbolitos, plantitas, senderos, todo lo que vendría a ser la vereda perimetral. La vereda frontal, no se olviden, acuérdense de colocar los casetones, ¿sí? Lo van completando. ¿Cuál era la sugerencia para muchos de ustedes que revisen el tamaño en el que dibujaron los inodoros o las mesadas de la cocina o los placares? Porque obviamente que si ustedes exportan y trabajen con una imagen base que tenga errores en las medidas, cuando lo trabajan en Photoshop arrastran el error. Y se pueden ver inodoros muy pequeños o inodoros gigantes, ¿sí? Entonces la idea es que cuando estoy trabajando tenga yo mi base sin complicaciones para poder después insertar todos los complementos para humanizar la planta. Esa es la recomendación que les hice a todos en las clases pasadas. No se olviden de colocar placares, no se olviden de colocar las aberturas de los artefactos sanitarios, de cocina, etc. Y la escala gráfica. La escala gráfica es esto. En años anteriores, por ejemplo, este alumno había mostrado una lámina en escala 1:50, porque era una planta chiquita que no tenía entorno. La de ustedes sí tiene el entorno, tiene la parte frontal del terreno y la parte posterior. Fíjense si ustedes van a diseñar una sola lámina, hoja A3, con las distintas piezas gráficas, o van a hacer 2 láminas, o van a hacer 3 láminas, ¿sí? Lo manejan ustedes. ¿Otra pregunta, otra consulta? No, profe.
Bien. ¿Alguien que quiera compartir? El alumno Cristian Murúa me mandó un archivo para ir visualizando ayer. No sé si quiere compartirlo ahora para que lo visualicemos. Yo dejo de compartir pantalla y de paso hacemos comentarios. Cristian Murúa, no sé si está por ahí. Dejo de compartir pantalla. ¿O hay alguna otra duda antes de que deje de compartir pantalla? Bien. Termino por ahora entonces, Luis. ¿No tienen dudas? ¿No tienen archivos para mostrar? Creo que no, nadie participa. Ahí preguntan si el práctico número 1 tenemos que corregirlo. Generalmente la devolución, o sea, digamos, se entrega a la última fecha, ¿no? De entrega para los que son recuperatorios, que es uno solo. Un solo práctico se puede recuperar. Salvo que el profesor, cada uno, les tenga otras directivas de completarlo y entregarlo antes, pero se recupera un solo práctico. Dos prácticos mal hechos y ya queda libre el alumno. Bueno, no sé si algo más, alguna pregunta, alumnos. No, no hay más preguntas. Bueno, entonces, Andrea, hagamos un redondeo, entonces sería trabajar con todo, digamos, lo que es las plantas de arquitectura que hicieron el práctico número 1. Sí, tienen que hacer la planta en Photoshop, el corte y la vista. Corte la vista. Bien. Con un diseño de lámina que tenga un rótulo, el símbolo de norte, el símbolo de escala y un logotipo. En A3. En A3 o en A4, según el formato que ellos decidan para mostrar las piezas gráficas. Bueno, y subir las carpetas del PSD y el JPG de cada uno, que puede ser una sola lámina en A3 o puede ser dos láminas en A3. ¿Así es? Esa es la entrega. Cuando compartan el link del Drive, va a ser una carpeta que tenga el link para que podamos ver los archivos con el profesor. Bien, muy bien, Andrea. Muy instructiva tu clase. Y vamos a publicarla en el campus para que los alumnos puedan consultar. Y repito, la entrega va a pasar para el viernes a la noche, el viernes próximo, así tengan tiempo de trabajar el viernes, ¿no? Así, o más que sea feriado, se trabaja igual. Bueno, no sé si no hay más nada que decir, nos vemos el próximo, dentro de 2 semanas sería, que vamos a entrar con un tema nuevo. Vamos a entrar con planilla electrónica. Y ahí sí tenemos que, no sé cómo lo va a instrumentar la Greta Alonso, si vamos a tener alguna relación con el práctico número 1 o no. Eso lo va a determinar ella. ¿Sí? Muy bien, entonces cualquier cosa nos estamos comunicando, esperamos ver buenos resultados en la aplicación de Photoshop. Sí, por ahí también que los alumnos, si pueden comunicarse con su respectivo JTP y mostrarle, enviarle, ya sea por WhatsApp o por un correo electrónico, enviarle sus avances y bueno, el JTP le puede hacer la devolución en forma breve, inmediata o al otro día. Importante que aprovechen la semana para mostrar y hacerse ver, no presentar así directamente, porque a veces uno... aquí ya de Silvia, hay preguntas y das consultas vos. Sí, ya tenemos el grupo de WhatsApp, me pueden consultar por ahí, nos ponemos de acuerdo. Bueno, bien. Bueno, listo, chicos. Bueno, no hay más para seguir. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan buena tarde. Buenas tardes a todos. Chao, Silvia. Buenas tardes a todos. Chao, 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 Larissa. chicos. Chao. Adiós. Adiós, buenas tardes.